Tenemos este pasaje de Juan capítulo 10 versículo 27 que nos hablan del oficio del buen pastor. Y dice el Señor Jesús que el buen pastor tiene sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz y además de oír su voz, Él las conoce y ellas le siguen. Entonces vemos ahí tres acciones. Primero tiene sus ovejas, las ovejas conocen al pastor, oyen su voz y le siguen. Oyen su voz, conocen al pastor y le siguen. Y el pastor tiene sus ovejas. Está hablando del buen pastor, está hablando el Señor Jesucristo como pastor. Se está refiriendo a Jesucristo mismo como el pastor de las ovejas. Metafóricamente como el cuidador, el que vigila de su iglesia, de todos aquellos que de una u otra manera han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esas almas son pastoreadas por el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Oyen su voz, entienden su voz y obedecen a su voz. Hoy nos podríamos preguntar, ¿entendemos la voz del Señor Jesús? ¿Entendemos o escuchamos, incluso escuchamos la voz de nuestro pastor Jesucristo? Entendiendo que la voz del Señor se manifiesta a través de su palabra. Solamente a través de la palabra Dios habla a sus siervos, habla a sus hijos, habla a todos los que han creído en Él. De hecho, la palabra de Dios es la voz de Él. ¿Hemos escuchado la voz? ¿Entendemos la voz de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo? ¿Qué tanto entendemos de la voz del mensaje del Señor Jesús? No podemos decir que escuchamos la voz de Dios si jamás leemos la palabra de Dios. No podemos decir que escuchamos la voz del príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, si no indagamos en su palabra, si no tenemos tiempos de oración, si no tenemos devocionales personales, incluso familiares en nuestro hogar con el Señor Jesús. La manera indicada de escuchar su voz es a través de la escritura y qué tanto obedecemos a esa voz. Qué tanto le decimos, sí Señor, así haré conforme tu voluntad y tu propósito. Qué tanto seguimos al Señor Jesús. Las ovejas le siguen porque entienden su voz, escuchan su voz, pero le obedecen, le siguen, están detrás del príncipe de los pastores, del Señor Jesús. ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿O a diario escuchamos la voz del mundo y atendemos la voz del mundo? La voz del mundo a través de la televisión, la voz del mundo a través de esa nueva ideología de género, la voz del mundo a través de la pornografía, la voz del mundo a través de la rebeldía, la voz del mundo a través del feminismo, a través del machismo, a través del ateísmo, a través de la evolución, a través de las filosofías que van en contra de Dios. Atendemos la voz del mundo a través ¿de qué? De tantas cosas que tenemos alrededor de nosotros, pero debemos atender la voz de Dios. Es esa voz la que debemos atender. Hoy el Señor nos dice, atiende a mi voz a través de la palabra de Dios. Ven, sígueme, ven, obedéceme, ven, reposa en mí y yo os daré vida eterna. El Señor les bendiga.